Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo. Para mí es un gran privilegio, una vez más, poder estar en esta red social para hacerle llegar a todos mis saludos, a mis hermanos en Cristo, a mis amigos, tanto aquí en la capital, en Lima, y en todo nuestro Perú entero. Y también, ¿por qué no decir a todo el mundo, a todos nuestros hermanos que por razón de viaje, de trabajo, están en otros lugares, en otros países? Mis saludos para todos. Bien, ahora sí, sin más palabras, vamos a ir a un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento, una de las cartas del apóstol San Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Los que quieren leer o los que tienen su Biblia, cuando miren este video, o los que están mirando en este momento, pueden ustedes leer Gálatas 1:15. Solamente un solo versículo, dice así la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El tema para esta tarde es agradó a Dios, basado solamente en este versículo 15. Voy a dividir en tres secciones para que haya mejor entendimiento en todo este pequeño mensaje. Primeramente, número uno, ¿a quiénes agradó salvar Dios? ¿O a quiénes agradó salvar? ¿Cómo se lleva a cabo esa salvación? Y tercero y último, ¿cómo responder a esa salvación? Como introducción, quiero decirles, o quiero hacerles algunas preguntas para todos mis amigos y hermanos en Cristo. ¿Dónde está basado su fe? ¿Dónde está basado su salvación? ¿Dónde está basado su creencia? ¿Dónde está basado su cristianismo? ¿Dónde está basado? ¿En tu corazón? ¿Está basado en tu mente? ¿Está basado en tu bautismo? ¿Está basado en tus obras o en tu religión? Llámase católico, protestante, bautista o cualquier otros grupos religiosos. ¿Está basado tu salvación en la fe de tus padres? Muchos dicen, bueno, yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Yo soy católico porque mis padres son católicos. Yo soy evangélico porque mis padres también son evangélicos. Y yo también lo soy. Otros creen que porque se bautizaron ya son salvos y creen que ya pertenecen a la familia de Dios y por tanto soy hijo de Dios. Otros creen que ya tienen la salvación porque hacen largas oraciones a Dios, al Señor. Y así sigue la lista. Estimados amigos y hermanos, quiero decirles con la autoridad de la palabra de Dios, en ninguno de lo mencionado hay salvación, hay perdón. Allí no vas a encontrar ni el perdón, ni la salvación, ni la vida eterna, porque toda es obra humana. ¿Dónde vas a encontrar? Es la pregunta. El texto nos dice, nuevamente, dice el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, se complació Dios. El texto refleja, fue Dios quien se agradó de nosotros. Es Dios quien se agrada de usted y no usted de Dios. Entonces, la salvación nace en los propósitos de Dios,
en su voluntad soberana y en su buena voluntad. Allí está el origen de nuestra fe. Allí está el origen de nuestra salvación. Allí está el origen de nuestro cristianismo. Y no en nuestra voluntad, y mucho menos en nuestras obras. Porque allí no lo vas a encontrar. El texto dice, agradó a Dios. Esta frase nos lleva ahora a la pregunta de nuestro primer punto, pues. ¿A quiénes agradó salvar? Dios. Llegamos ahora a un tema donde muchos eruditos en teología no les gusta hablar. Lo pasan por alto. Estoy tratando sobre la doctrina de la redención universal o limitada. Ellos suelen decir Dios se agradó en salvar a cada persona en el mundo. Otros tergiversan esta doctrina diciendo que la salvación empieza en la voluntad del hombre también. Y cuando decimos que la salvación es por gracia y es soberana y que empezó en el corazón de Dios, lo desprecian, lo rechazan con frecuencia. Pues a este punto me estoy refiriéndome a la doctrina de la elección para salvación, parte de la doctrina de la gracia. El texto dice, agradó a Dios salvar. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes agradó salvar? ¿A cada persona? ¿A todo el mundo? ¿A todos en general? El contexto de nuestro texto que hemos citado está hablando de la salvación de un personaje, porque la salvación es algo individual. El contexto habla de una persona que Dios se agradó de él y lo separa, lo elige para un propósito especial. E igual como Dios ha hecho con nosotros, con muchos de nosotros. Entonces, ¿a quiénes agradó a Dios salvarles? ¿A quiénes? A sus elegidos, a sus escogidos. Amigos, Dios escogió a los hombres, a los que le complació, de una manera incondicional para salvarle. Dios no miró en el hombre ningún mérito, ni aun su fe, porque ellos no tenían fe. La fe es un regalo de Dios. Así dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego vino el llamamiento por su gracia. Ojo, el llamamiento es la consecuencia de esa elección divina. Y fue un llamamiento efectivo, eficaz, irresistible. Es decir, cuando la persona oye el llamado de Dios por medio de la proclamación del Evangelio, la persona que escucha acepta el mensaje. Porque así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego viene la obediencia. Usted va a hacer lo que Dios le ordena hacer, sin temor, sin ninguna sombra de duda. Así dice la Biblia. Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Estas personas irán a los pies de Cristo. Algunos creen que la salvación empieza con la obediencia,
No, no, Señor. La obediencia sigue al llamamiento y el llamamiento es la consecuencia de la elección y la elección viene de la buena voluntad del Señor. Porque dice, agradó a Dios. Y finalmente, la persona disfruta de los deliciosos frutos del Espíritu Santo que ellos van a brotar. De las ¿cuáles son esos? Gálatas 5:22 nos dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Amigo, ahora usted puede darse cuenta que la salvación eterna no es un asunto humano, que tú puedes obtenerlo, que tú puedes encontrarlo a tu manera o a tu manera de pensar o obrar, o puedes encontrarlo en tu religión o en las religiones de tus ancestros. Como ya la expliqué, solo vas a encontrar en Dios. Tienes que seguir el orden como el Señor lo ha establecido en su bendita palabra. Les pregunto ahora a ustedes, ¿ustedes han pasado por esta experiencia? ¿Han pasado por esta experiencia? Paso a mi segundo punto. ¿Cómo se lleva a cabo esta salvación? Para esto voy a leer un pasaje de la Biblia en Efesios, capítulo 1, versículo 3 y siguiente. Estamos viendo cómo se lleva a cabo esta salvación, o cómo se llevó a cabo esta salvación en sus escogidos. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note esas palabritas al comienzo. ¿Cómo se lleva a cabo esta salvación? ¿Cómo se llevó a cabo esta salvación? Se efectuó mediante Cristo. ¿No dice la palabra ahí
en el versículo 3, nos bendijo en Cristo. El versículo 4 dice, nos separó, nos escogió en Cristo. Estos versículos que nos habla aquí en Efesios están en plena relación con Gálatas 1:15, con nuestro texto. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo a la tierra, estimados amigos y hermanos? ¿Cuál fue el fin de la venida de Cristo hace 2000 años atrás a esta tierra? La Biblia nos habla, la Biblia nos da la respuesta. Vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a los pecadores, pues de la cual yo soy el primero, como dice Pablo el apóstol, ¿no? El Calvario es el cumplimiento de aquel plan de la gracia en que el Hijo de Dios llegó a ser representante y cabeza de los que fueron amados por Dios, es decir, aquellos que fueron complacidos, a los que le agradó a Dios, pues a esos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 4 de Efesios, capítulo 1. La muerte de Cristo en la cruz fue de naturaleza sustituta, o sustitutiva. ¿Qué significa la palabra sustitutiva? Significa llevar el castigo de los pecados de otros. Cristo padeció a favor de estas personas, de la cual Dios el Padre le agradó y lo separó desde el principio para vida eterna. Pueden imaginarse, estimados amigos y hermanos, un inocente llevando a cabo esta obra en lugar del pecador, en lugar del culpable. Si usted es esa persona por el cual Dios se complació, se agradó, mi pregunta ahora es, ¿cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser su actitud por el cual Dios se agradó en salvarle por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo? ¿Cuál debe ser su actitud? Paso a mi tercer punto. ¿Cómo responder a esa salvación? A esa salvación hecha por Dios. Ojo, Dios mismo, escúchame bien, Dios mismo da las pautas. Dios mismo ha dado los pasos para que el hombre haga. Todo está servido, todo está hecho. No hay ninguna cosa que falta. Todo está completo. Si usted es la persona que Dios se agradó, sin ninguna duda usted debe responder. Usted debe escuchar y obedecer el llamado de Dios ahora mismo a través de este mensaje. Significa que usted eres uno de esa persona. Usted es una de esas personas que necesitas escuchar y obedecer ese llamado. Quiero decirle en el nombre del Señor, despójate de toda confianza humana. Despójate de tus creencias religiosas que tienes, porque eso no te va a salvar. Despójate de tu justicia que muchas veces dices o dicen los hombres que yo soy bueno, yo llevo una vida muy recta. Mi moral es 100%. Esa es justicia humana. Despójate de tu justicia humana. Use la fe que Él mismo te da para relacionarte con Él
o sea, con Cristo Jesús. La Biblia por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Recuerda que Dios se agradó de usted, te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Por eso, por la misma razón, entrega tu vida ahora mismo para ser suyo, para siempre. La Biblia dice, el que viene a mí, no lo echo afuera. Ven a Cristo en este momento, ahí donde estás. La Biblia dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven, recíbele como tu sustituto, como tu Señor y Salvador, y serás salvo. Tendrás la vida eterna. Que Dios te bendiga y muy buenas tardes para con todos. Será hasta la próxima semana.